periodistas de Crónica Roja que más impactó a nuestro país. Incluso estamos con Fernanda Varela, que es la autora del libro El Tila, y estamos con el ex PDI Sergio Torres también con nosotros acá para conversar de este tema que protagoniza, como siempre, como los días viernes, don Carlos Pinto, que ya ha llegado al set de Contigo en la Mañana para contarnos esta historia, Carlos, que me gustaría que tú presentaras. Bueno, yo creo que está todo dicho. Efectivamente estamos frente a un caso de mucha notoriedad. Pero yo, antes de comenzar esta nota, haría una advertencia a los auditores para que pongan mucha atención, porque nos vamos a mostrar al Tila desde el punto de vista netamente de un criminal, como lo fue, por cierto, pero dejando de lado su vida personal, que de alguna manera contextualiza este hecho. Entonces yo los invito para que veamos una historia donde vamos a tratar de comprender, de algún modo, si es posible, qué pudo haber llevado a este hombre a cometer los delitos que él cometió. Por favor, pongan mucha, pero mucha atención, porque esta historia los va a hacer reflexionar. Que yo me acuerdo de unas palabras que él dijo: quiero quedar en la historia de los criminales aquí en Chile. Los recuerdos y las vivencias que él tuvo dentro del Sename fueron brutales. Situación muy grave que debe ser esclarecida y que ha producido y ha afectado nuevamente a las víctimas. Y eso me marcó porque mi hijo tenía esa misma edad. Entonces uno tiene que separar el actuar. Yo tuve que separar el papá del policía. Porque yo como papá lo único que quería era pillarlo y poco menos cobrar. Pero como policía tenía que esclarecer. Éramos un grupo y nos marcó que una niña joven de menos de 20 años haya sido violentada sexualmente en reiteradas ocasiones, que la madre haya sido violentada, que el menor haya resultado fracturado con sus brazos, que haya sido drogado. El 19 de abril de 1976 nace el tercer hijo de una mujer modesta. El hecho que podría ser motivo de alegría para esta madre se transforma en eso, pero también en una carga que debe sostener sola, ya que sus tres hijos han sido de padres diferentes y en estas condiciones ha debido hacerle frente a su magro destino y, lo que es más, en pobreza. Este retoño recibe el nombre de Roberto Martínez Vázquez, cuyo itinerario de vida estuvo marcado a fuego por la violencia de su entorno, el abandono y por sobre todo el abuso. Estuvo al cuidado de unos tíos que eran travestis y que cuando salían a trabajar lo dejaban literalmente amarrado en su casa. Un niño abandonado, con padre ausente, que vivía con una mamá esquizofrénica, enferma, con maridos que entraban y salían, con unos tíos que, según su discurso, según su versión, eran travestis, que abusaban de él, lo maltrataban. Tanto así que, de hecho, a él lo tomaron por vagancia a los 4 años y entró al Sename. Estamos hablando de una persona que partió su vida en el Sename. A los 5 años, buscando cobijo, fue en busca de su abuela, en Valdivia. Lo llevan al sur, donde vivía con su tía Ruth y con su abuela, a Reumén, que es un pueblito cerca de Valdivia, donde la historia lamentablemente no fue mejor. Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con sus compañeros de colegio, de profesores, y nos comentaban que, si bien él siempre se destacó por tratar de lucirse con la poesía, su lado artístico que conocimos incluso hasta más grande, hasta su muerte, tenía evidentes marcas de abuso y maltrato. O sea, él tenía que llegar con los zapatos limpios, porque si no le pegaban a palo. Y muchos recuerdan que él andaba en un pueblo que es de tierra, lluvioso, lleno de barro, y él tenía que andar a veces a pie pelado con los zapatos en la mano para que no le pegaran. Y si bien allí conoció algo de tranquilidad,
las marcas recibidas en su niñez fueron tan profundas que a los 14 años, como un león enjaulado que busca salir del cautiverio, decide regresar a Santiago. A esa edad, ingresó a un departamento de una mujer sola, una profesora alemana, y con un cuchillo en su poder, la amenazó y la violó. Le exige después que le prepare comida. Y cuando esta mujer intenta oponerse y defenderse, él decide golpearla hasta dejarla inconsciente. Cuando la policía dio con su paradero, la justicia lo dejó libre por ser menor de edad. El Tila, apodo que hereda de su madre, es la chapa que usa esta fiera suelta en la capital. Cuando bordeaba los 15 años, junto a 2 amigos de la población José María Caro, su prontuario delictivo se incrementa. Ellos asaltan la casa de un ex gerente del Mercurio que vivía en el sector de Locurro. Y por cierto, ya demuestra una agresividad preocupante con sus víctimas. Producto de una secuela de robos con intimidación, donde su característica de abuso es extrema, es detenido y luego condenado a 5 años. Aquí, el Tila, de 15 años, es conminado a vivir en una cárcel de adultos. La privación de libertad que pudo servir de escarmiento fue para él exactamente lo contrario. Los recuerdos y las vivencias que él tuvo dentro del Sename fueron brutales. Todas las amarras que él después implementó en sus víctimas, gran parte del tipo de semitortura que implementó con sus víctimas, los aprendió en el Sename, relacionándose con estos delincuentes ya expertos. Ya que durante su estadía en la cárcel fue abusado por sus compañeros. El Tila se sumerge en el alcohol y las drogas y va fraguando una personalidad delictiva que produce finalmente terror en los más cercanos. Él intentó trabajar, nosotros tuvimos la posibilidad de encontrar sus escritos, los que él dejó en la cárcel, y él dice: estuve vendiendo diarios en la calle y ganaba un moco, entonces ¿qué me quedaba? Volver a delinquir. Y así, y evidentemente las malas juntas. Es su pareja, una niña de 15 años, Maciel Zúñiga, ya convertida en adicta, quien provoca su ira al hacerse un aborto sin su consentimiento. Y se convierte, de este modo, en la primera víctima del Tila. A ella no solo le quitó la vida en las inmediaciones de la vía férrea de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, sino que la mutiló e hizo actos de canibalismo para luego echarla a un tambor donde finalmente le prendió fuego y la dejó abandonada. Este horrendo crimen fue un verdadero puzzle sin resolver para la policía. La condena máxima y que me hagan justicia por mi hija. El Tila había demostrado que la impunidad le satisfacía. Tenía un extraordinario talento para escribir, para pintar, para tocar, cantar y componer música. Él siempre tuvo este perfil más artístico. Bueno, de alguna forma igual siempre dicen que los psicópatas son especiales y son únicos. Y él lo demostró desde muy pequeño. Cuando estaba en el Sename, él dibujaba, él actuaba, él leía poesías. De hecho, en un minuto, en una campaña del Sename, hizo una canción. Entonces se vio reflejado desde el principio. Y después, cuando ya estaba preso en Colina 2, después de sus ataques, cuando ya lo conocíamos, él se dedicó a escribir. Y escribía estas poesías, escribía su parte de su vida. Él siempre quería llamar la atención también. Ojo, ¿un tema ególatra? Lo que pasa es que una característica del psicópata es ser narciso.
considerado un joven de notoria inteligencia en su entorno. Me llamó mucho la atención su forma de ser. O sea, nosotros en la jerga policial sabemos que existen los monreros, los violadores, los estafadores, los de cuello y corbata, los que andan de lanza, los cuenteros, todo eso. Pero esta persona resultó ser una persona que me marcó un poco porque inteligente, una persona preparada. Quizás no te quiero decir que la sociedad es culpable de lo que a él le pasa, porque aquí nadie nace delincuente, el delincuente se hace. Pero quizás lo que llamó la atención acá es que a él le faltó algo que a lo mejor lo pudo haber sacado de ese mundo. No te digo que iba a ser quizás un empresario ni otra persona, pero a lo mejor pudo haber salido de ese mundo porque no era el típico delincuente ese que hablamos nosotros, ese achorado, como decimos los detectives, ese prepotente, ese que no estoy ni ahí, si estoy en cana, a mí ha sido toda la vida la cana y algún día voy a salir y qué, y yo estoy dedicado a chorear o a matar. No, esta persona tenía una preparación que quizás él la sabía, quizás el resto de su familia o el entorno que él lo rodeaba no lo aprovechó nomás. Pero toda esa energía creativa la orientó a actuar como un resentido con la sociedad, ya que deseaba haber tenido otro pasar y envidiaba a los que poseían más que él. Fue la razón por la cual todos sus actos criminales los planificó en el sector oriente de la capital. En junio del año 2004, escala a un segundo piso de un departamento en el sector de la Dehesa. Nosotros miramos el exterior, miramos el balcón, por dónde puede haber subido, si es que subía, porque no teníamos idea hasta ese momento. Pero después dentro de la investigación se establece de que él salta un cerco, el cerco que el perímetro del condominio lo salta. Y él inclusive se tira a la piscina. Imagina, en junio se tira a la piscina. En junio ya había llovido, o sea, la tierra, el césped, y se tira a la piscina, pero él se viste después con ropa ajena, como decimos nosotros. Va pasando por diferentes terrazas y va sacando ropa y se viste. Entonces, claro, no íbamos a encontrar nosotros porque él nunca se puso zapatos. Él andaba con calcetas. Las calcetas que pilló se las puso, entonces todos estos departamentos de arriba, cubre alfombra o cubre piso, no te iban a dejar una marca. Allí se encuentra con la dueña y su hija adolescente, y también con el hijo menor, de 12 años. A todos ellos lo intimida e inmoviliza, y en ese marco espantoso viola a la madre. Luego hace lo propio con la hija, y ante la reacción del pequeño, lo golpea brutalmente. Y eso me marcó porque mi hijo tenía esa misma edad. Entonces uno tiene que separar el actuar. Yo tuve que separar el papá del policía, porque yo como papá lo único que quería era pillarlo y poco menos cobrar, pero como policía tenía que esclarecer. Entonces nosotros, eso no, digo nosotros porque éramos un grupo y nos marcó que una niña joven de menos de 20 años haya sido violentada sexualmente en reiteradas ocasiones, que la madre haya sido violentada. Con una frialdad solo digna de un desquiciado, procede a llevarse joyas y objetos de valor para salir de allí como si todo hubiese sido producto de una simple visita. De 4 personas en un departamento, nos llamó mucho la atención que a la nana no le haya hecho nada. Pero nosotros, conversando con ella, supimos que a la nana no le hizo nada porque él la sometió a su mundo, o sea, la llevó a su núcleo social. ¿Qué le dijo él a la nana? Nanita, tú eres, mamita, tú eres de mi mismo mundo, por lo que recuerdo, ¿sí? Le dio a entender que ella era de ellos, eres de los nuestros. La droga nos tiene así, Chile está lleno de droga, los ricos traen droga y esto es lo que nos hace actuar de esta forma. Entonces a ella no la tocó porque ella pertenecía a su estatus social. La huella que generó en la zona
Su invisible presencia generó terror y miedo entre los vecinos del sector. La policía sabía que estaba frente a una persona de inteligencia superior que dejaba tras de sí una marca criminal que por su bestialidad era inconfundible. Tú estás trabajando contra el tiempo. Tú te tienes que olvidar de tu familia, te tienes que olvidar de tus momentos, de tus ratos libres, tú tienes que tener la presión, tienes que estar en constante comunicación con el magistrado dando informe a la corte, porque al magistrado al final del cabo lo sacaron de juez y lo nombraron como ministro en visita, exclusivamente eso. Entonces todos los días nosotros dando informe, todos los días la superioridad nuestra, al subdirector, el subdirector con el director con el ministro de defensa en ese entonces, porque no dependíamos del Ministerio del Interior. Toda esa cosa es mediático. Entonces lo único que le viene a uno es cómo vamos. Uno quisiera decir, lo tenemos listo, pero no es llegar y culpar. Al Tila le encantaba verse en la prensa y por sobre todo saber que sus actos criminales eran en ese momento invisibles para la policía. Al cabo de un mes, el Tila volvió a sus andanzas y aplicó el mismo modo operandis para escalar otro departamento, esta vez ubicado en Bartolomé de las Casas, con Vitacura, donde se encontró con un matrimonio. Luego de esbozar su violencia impronta, reducir a los dueños y elegir lo que necesitaba llevarse, este hombre amarró al esposo para convertirlo en un espectador de todo lo que tenía planeado. Él se acercó a su mujer y ante sus propios ojos abusó de ella. En su loca, extraña y vengativa forma de actuar, sacó un terno del closet, ya que necesitaba saber cómo era vestirse bien. Por cierto, vestido así salió del departamento, como uno más del lugar, sin que nadie sospechara de lo que él había cometido. Finalmente, una serie de pequeñas pistas y antecedentes permitieron a la policía dar con su paradero y detenerlo el 12 de junio del año 2002. Encontré una colilla de cigarro porque yo lo poco que había conversado con la nana, que fue la única que estaba bien, que no había sufrido lesiones. Ella dice que fumaba, pero siempre tiraba las colillas hacia el exterior, no el interior. Pero encontramos una colilla de cigarro. Yo la encontré en una mesita, en un rincón. Tomé esa colilla de cigarro. No teníamos con quién cotejarla porque la podíamos cotejar solamente con la gente que vivía ahí, pero la gente que vivía ahí no fumaba. O si fumaba no lo hacía en el interior del departamento, entonces no podíamos estar cotejando. Y con el pasar de los días aparecen unas personas que se comunican, unos se comunicaron conmigo, que eran víctimas de un hecho similar en el sector de El Rosal y otro en el sector de Bartolomé Las Casas, y nos cuentan el modo operandi, más o menos cómo fue. A nosotros con el pasar de los días nos llega un antecedente de la vicrim José María Caro, que ellos años atrás habían pasado detenido una persona por violación, en la cual él dio una identidad, lo que nosotros llamamos en la jerga policial chapa, pero se esclareció después sacándole su desidactilar, que se llama José Martínez Vázquez. Loca, extraña y vengativa forma de actuar, sacó un terno del closet, ya que necesitaba saber cómo era vestirse bien. Por cierto, vestido así salió del departamento, como uno más del lugar, sin que nadie sospechara de lo que él había cometido. Finalmente, una serie de pequeñas pistas y antecedentes permitieron a la policía dar con su paradero y detenerlo el 12 de junio del año 2002. Encontré una colilla de cigarro porque yo lo poco que había conversado con la nana, que fue la única que estaba bien, que no había sufrido lesiones. Ella dice que fumaba, pero siempre tiraba las colillas hacia el exterior, no el interior. Pero encontramos una colilla de cigarro. Yo la encontré en una mesita, en un rincón. Tomé esa colilla de cigarro. No teníamos con quién cotejarla porque la podíamos cotejar solamente con la gente que vivía ahí, pero la gente que vivía ahí no fumaba. O si fumaba no lo hacía en el interior del departamento, entonces no podíamos estar cotejando. Y con el pasar de los días aparecen unas personas que se comunican, unos se comunicaron conmigo,
que eran víctimas de un hecho similar en el sector de El Rosal y otro en el sector de Bartolomé Las Casas, y nos cuentan el modo operandi, más o menos cómo fue. A nosotros, con el pasar de los días, nos llega un antecedente de la vicrim José María Caro, que ellos años atrás habían pasado detenido una persona por violación, en la cual él dio una identidad, lo que nosotros llamamos en la jerga policial chapa, pero se esclareció después sacándole su décima estelar, que se llama José Martínez Vázquez. El Tila no tardó en reconocer la autoría en el crimen de su expareja y, por supuesto, de sus posteriores asaltos, robos y violaciones. Consultamos antecedentes, gendarmería, pues estaba preso, sí, pasó hace pocos días por homicidio. Fue detenido por la brigada de homicidio. Sacamos los antecedentes, la ficha, como decimos nosotros, los antecedentes, el parte. Fuimos a la brigada de homicidio con el prefecto Hernández. Sacamos los antecedentes, leímos, vimos la foto, sacamos, comparamos un ADN que le habían hecho con si podía tener similitud con la famosa colilla de cigarro. Y se establece que corresponde 99,99%. A pesar de los cuidados que la justicia demandó para proteger a Roberto Martínez Vázquez, de 26 años, mientras era enjuiciado, este joven, quien había logrado como beneficio exclusivo que le facilitaran una máquina de escribir, aprovechó un corte de luz que hubo en ese momento en la cárcel de Colina 2 para quitarse la vida con el cordón eléctrico de esa misma máquina de escribir. Roberto Martínez Vázquez, de 26 años, no alcanzó a ser enjuiciado y se fue de esta vida, según algunos, sin pagar por lo que hizo. Según otros, lo hizo a su manera. Los estudiosos en la materia ignoran si el Tila fue víctima o victimario. Así es, siempre yo creo que todos nos acordamos de lo impactante que fue la historia del Tila y también el suicidio del Tila. Era un personaje que pasó a ser parte de la conversación de todos nosotros por el nivel de crueldad con que llegó a cometer los delitos, estos robos que tenían un contenido como de clase muy fuerte, un odio hacia los ricos también que era muy marcado en el cómo cometía finalmente estos robos y muchas violaciones. La verdad es que estas fueron en reiteradas ocasiones. ¿Y víctima o victimario? Se pregunta al final de la nota. Estamos, además de Carlos Pintos, estamos con Fernanda Varela, que es autora del libro El Tila, y estamos con Sergio Torres, uno de los policías que estuvo a cargo de esta investigación. Y hay algo en la historia del Tila, Fernanda, que uno dice, porque es demasiado cruel, yo creo, el cómo hace y cómo lleva adelante sus delitos. Pero al recorrer la historia y también al encontrarse con los escritos del Tila en la cárcel, hubo como una sensación de decir, acá había una persona que tenía cierta sensibilidad. Acá hay una persona que quizás, si hubiese tenido una historia de vida distinta, no habría cometido los brutales y demenciales crímenes que cometió. Podría haber tenido otro final. ¿Era tan así? ¿Tenía ese aspecto sensible, artístico, que uno pudiera decir, aquí había una personalidad que quizás uno podía rescatar del mal? Mira, cuando uno pasa por la vida de Roberto Martínez, yo creo que pasa por todas las emociones. Cuando nosotros empezamos a involucrarnos, porque uno conoce primero al criminal, que lo vio en los diarios, el psicópata a la dehesa, y eso es lo que estábamos investigando, pero después uno empieza a entrar un poquito más y ya no conoce al psicópata a la dehesa, conoce a Roberto Martínez, conoce al Cabezón, conoce al José, que son todas etapas de vida de esta misma persona donde él vivió maltratos, abusos, abandonos, mucha falta de cariño. Como se comentaba en la nota, él vivía con su mamá con esquizofrenia, con unos tíos travestis que abusaban de él, que él señalaba que le pegaban y lo amarraban a un árbol cuando se hacía pipí en la cama, cuando tenía 4 años. Sin ir más lejos, también lo toman detenido por vagancia. ¿Cuándo tiene 4 años? O sea, 4 años con 4 años.
comienza su vida en el Sename y sí, tiene su vida en el lado personal, que para no repetirlo porque lo vimos también en la nota, estuvo en el sur con su tía donde lamentablemente no fue mejor, también tuvo muchos maltratos y abusos. Está el otro lado que es su vida del Sename, que es un poco lo que nosotros descubrimos cuando empezamos a investigar también. Dijimos, este no es solo el libro del Tila, no es solo el libro de Roberto Martínez. Roberto Martínez es un ejemplo de la gran problemática actual del Sename. Es la escuela de la delincuencia y que lamentablemente este libro, que es lo que le comentaba recién a Carlos, este libro sigue vigente después de 10 años porque el Sename no mejora. O sea, él salió peor aún del Sename, porque, o sea, es lo que más o menos relata tu libro y además lo que decía la nota, era una persona que además había logrado tener una relación sentimental con una chiquilla de 15 años, pero cuando se entere que ella se realiza un aborto, la mata de una manera, pero terrible, en las líneas del tren. Piensa que él vivió abusos dentro de la casa y vivió abusos en la otra mitad de su vida que fue dentro del Sename, abusos y maltratos. Y eso evidentemente se ve reflejado en sus crímenes. Fernanda, quiero preguntarle a Carlos, que también ahí estaba muy atento viendo este reportaje, ¿no? Esta historia. Él odiaba a los ricos, los odiaba. Es más, a las asesoras del hogar no les hacía prácticamente nada, sino que eran a los dueños de casa los que los mataba y los que asesinaba finalmente. Sí, yo siempre he dicho... ha salido una gran noticia respecto al estado de las cárceles actualmente y siempre he dicho que la reacción que tienen los que están privados de libertad mucho tiene que ver con nosotros, por lo invisible que hemos hecho estos recintos y permitimos entonces indirectamente hacerles daño. Hay una suerte de venganza velada en cada uno de ellos, a entender, por ejemplo, que cuando salen de la cárcel, antes de tomar el metro o el bus que lo lleva a su casa, con una llave, ven el auto de mejor calidad que encuentren a mano y lo rayan. Ahí hay una disconformidad permanente porque, digámoslo, nosotros, sociedad, hemos hecho, reitero, invisible a las cárceles. Pero Carlos, él logra una mutación. En la nota aparecía en la historia, ¿no?, que en un momento se viste de traje para ir a cometer uno de estos asesinos. Claro, estamos frente a un tipo que, como bien dice Fernanda, tiene necesidades afectivas muy importantes. De hecho, en el libro connota también este hecho en el sentido de que él para el Día del Padre y para el Día de la Madre se autoinfiere heridas. Pobre, sí, ¿no? claro, hay una cosa de infringe heridas permanentemente. No sé pobrecito, pero es y ese día huérfano de todo. Entiendo que hacía mutis, se arrinconaba, no hablaba con nadie. Y es triste porque estamos hablando de un tipo que pareciera ser que no merece ninguna compasión. No. Pero tú hiciste la pregunta, madre, esto, ¿qué habría pasado si hubiese sido distinto? Pero alguien se fija en que él está arrinconado, que a lo mejor está llorando y que cada vez que el Día del Padre y la Madre él se hace heridas. Esto es muy raro. Y el otro detalle, el que nosotros alimentamos esta historia desde nuestro punto de vista. La prensa, yo lo he dicho muchas veces, en honor a la verdad, subraya mucho estos temas. Y lo que hace es darle en el gusto. Este hombre tenía un placer por aparecer en la prensa. Seguramente Sergio también debe conocer esta parte en el entendido que ellos gozan de verse porque entienden que lo que están haciendo los pone a la altura de sus compañeros de población, en este caso los José María Caro, donde con anillos de oro, en buenos autos, eran los ídolos de los chicos de barrio, ¿no? Pero Carlos, también todo esto mezclado con una alta dosis de droga que consumía el Tila. Él lo hacía notar, incluso le decía a sus víctimas, esto es por culpa de las drogas, a sus drogadictos. Claro, pero ¿cómo asume la droga? Yo, el primer trabajo que hice en Informe Especial guardaba relación con haber descubierto en la cárcel de Puente Alto que los chicos de 12 años estaban unidos con los adultos. Cuando se hizo esa denuncia, obviamente fue noticia muy importante por la repercusión del programa, y a mí me quedó dando vuelta a eso. Bueno, años después, 10 años después, el Tila está encerrado con adultos. Pues entonces, ¿qué vas a aprender si eres niño y eres una esponja respecto al manejo no solo de la delincuencia,
porque él llega de una u otra manera a lo que nosotros vulgarmente decimos la universidad del delito. Él aprende ahí eso, 12 años. Ahora, le quiero preguntar a Sergio Torres, ex PDI. La colilla de cigarro fue fundamental en el proceso de encontrar a la persona también culpable. ¿Cómo se llega a eso? Porque ahí el ojo sagaz, ¿no?, de obtener eso fue vital, finalmente. Bueno, lo que pasa es lo siguiente. Nosotros frente a este hecho, sin saber la relación que podía existir entre Roberto Martínez Vázquez, que había sido detenido por la brigada de homicidio por un hecho de asesinar a su pareja, nosotros al registrar o a hacer nuevamente una inspección del sitio de suceso, se trata de recoger el máximo de evidencia. La colilla de cigarro nos sirve en ese momento, pero no tenemos cómo cotejarla, no tenemos cómo ver. Pero una vez que nosotros dentro de la investigación nos llegan antecedentes de otras unidades que anteriormente, años atrás, una persona había cometido hechos similares, no de violación, pero de robo, y había tirado lo que decimos nosotros en la jerga policial, una chapa, se estableció una identidad. Entonces los colegas nos decían a nosotros, no dejemos nunca de hacer algo que nos pueda servir, cotejemos esa identidad con lo que podemos tener entre la brigada de homicidio y lo que teníamos nosotros. Entonces el laboratorio nuestro hace una pericia, como siempre lo ha hecho la clínica, o sea, profesional. Teníamos lo que había hecho profesionalmente la brigada de homicidio y se establece de que la identidad que nos están dando los colegas de la Vicrim José María Caro era Roberto Martínez Vázquez, y Roberto Martínez Vázquez, al pedir antecedentes nuestros en los archivos, había sido detenido por la brigada de homicidio días anteriores. Se saca un informe de la brigada de homicidio, se saca los exámenes de ADN que ya le habían hecho para verificar su autoría en el homicidio, y se establece que la colilla de cigarro mantenía ADN que correspondía al mismo sujeto. ¿Y cómo él dejó, claro, porque esto era la asesora del hogar que él les cuenta a ustedes, que, porque usted fue el que también encontró la colilla de cigarro, sí, que él fumaba y dejaba, ¿cómo fue este descuido? Porque era además muy inteligente, no usaba zapatos para no dejar huella, era como bien, sabía cómo actuar para que no lo pillaran. Lo que pasa es que en un sitio de suceso, cuando un sitio de suceso es inspeccionado para el detective, cuando actuamos profesionalmente, como siempre se ha hecho, todo para nosotros nos sirve. Ya. Espero que me entiendan, todo. Sí. Si aquí pasara algo, nos van a servir estos restos, los vasos, todo nos puede servir. La colilla de cigarro, si uno consulta y dicen aquí en el interior no fuman, pero él fumó, él tiraba las colillas, a nosotros nos van a servir las colillas en el interior, en el exterior, todo tenemos que ir cotejando. Y tocó la suerte, si se puede decir, para nosotros como detective, que él dejó una colilla. Claro, y eso fue clave en unir todo el resto las tiraba. Eso fue clave en unir los dos delitos. Justamente, porque cuando nosotros inspeccionamos, como se ve ahí, el sitio del suceso en la parte exterior, en el antejardín que da hacia el interior del condominio, habían cientos de colillas de cigarro. Claro. Usted decía en la nota, don Sergio, que... Pero fue justo la que él dejó, que justo la pillaron, porque habían otras de otras personas. Es que eso es lo que llama la atención, que usted en la nota decía que usted veía a Roberto Martínez como una persona, en su forma de ser, muy inteligente, muy preparada también, y de alguna manera aquí, Carlos, él comete un error garrafal finalmente con esta colilla. ¿Tú crees que él quería que lo detuvieran? ¿Quería a lo mejor que su nombre empezara a aparecer cada vez más en los medios de comunicación como una manera de crecer como este delincuente y este asesino? Mira, seguramente, pero no creo que él haya querido volver a la cárcel necesariamente. Después de lo que pasó. Y yo tengo una anécdota que contar en este sentido que me cambió un poco el panorama respecto a muchas cosas que se relaciona con todo el caso, y me gustaría probablemente que tú, Sergio, pudieras confirmar algunos nexos que existían ahí. Yo tuve una relación por mi trabajo en Mea Culpa con el director general de investigaciones de aquella época, que lo veían cambiando muy a menudo, y por alguna relación él no me da una entrevista a un entrevistado que estábamos de acuerdo, y yo lo hago, cobro esa palabra y él no puede cumplirme. Y como modo de compensación, me lo dice, me lleva a su oficina y abre su computador. Y ahí me muestra algo que yo conocía. Hemos construido con el tiempo un archivo
finalmente tenemos el archivo de todos los reos que ingresan a la cárcel, están en este computador. Y empieza a tocar, digamos, las teclas y a mostrar ejemplos. Y me dice, hay definiciones tan especiales, perfiles tan acabados cada uno, que yo cuando veo lo que está pasando con el Tila, seguramente la investigación que ustedes estaban haciendo, él va viendo perfiles, edad y los va poniendo. Violadores, 100. Del perfil que tiene, que ustedes le habían dado, que era joven, que subía por los balcones, entre esta edad. Y le pone el perfil y aparecen 15. Y de los 15 él hace un estudio esperando más datos. Y me dijo, mira lo que hago, apreté este botón y solo aparecen 2. Y aparece Roberto Martínez Vázquez. ¿Cómo lo va a encontrar si está con beneficio carcelario? Si esta información, y esto hago una crítica positiva en este momento, las informaciones que tiene Investigaciones y Carabineros puede ser tan potente como esta, sin duda. ¿Cómo me gustaría que esto se entrelazara? Porque él reclamaba de que no se la pedían y que probablemente él la podía ofrecer y no le interesaba a nadie. Pero ahí hoy día es tan casi perfecto que aprieta un botón y la selección es automática. Y él estaría cumpliendo la condena allí. Entonces tu respuesta la acabo de contestar, porque él no quería estar preso, él quería ser siendo inteligente. ¿Y qué movía mejor si él hacía esto los ratos que la cárcel se lo daba, se lo permitía, y después cuando lo buscaban estaba encerrado? Era difícil. Hay un tema que yo planteé y que ¿por qué el Tila es tan mítico? Finalmente, ¿por qué el Tila ha pasado a ser como una figura? Porque robó en el Barrio Alto. Pero yo también creo que tiene, sí, yo creo que también tiene que ver, Fernanda, con esto que se fue descubriendo y que tú descubriste, que fueron como los escritos del Tila. Que el Tila no solamente, al parecer, era un psicópata demencial y cruel, sino que en algún momento nos sorprendimos porque tenía algo de sensibilidad. Pintaba, actuaba. ¿Cuál fue ese material que tú descubriste que pintaba, actuaba? Yo creo que hay dos patitas que hacen que sea un personaje que casi 20 años después sigamos hablando de él. Uno es, evidentemente, la crueldad de sus crímenes, tener encerrada a la gente horas, toda la noche, claro. No ir a atacar e irse, sino que, de verdad, prácticamente un secuestro. De hecho, fue uno de los cargos que pensaron en adjudicarle y que no se hizo finalmente. Y lo otro es lo que mencionas tú, que es un lado más artístico, que también lo mencioné en la nota. De alguna forma siempre se piensa o se señala que los psicópatas son un poquito genios. Y él siempre demostró esto desde el lado más artístico. Él se destacó desde chiquitito. Cuando estaba en Reumen siempre destacó leyendo poesía. Y cuando estaba en el Sename, sin ir más lejos, dentro de la campaña de posicionamiento del Sename, él fue uno de los íconos de rehabilitación del Sename. Él apareció en la televisión hablando como el mejor símbolo de menor rehabilitado, en los diarios, porque él actuaba, él pintaba. Él era una persona que hacía su vida adentro y estaba haciendo cosas evidentemente distintas. Sin ir más lejos, otro de los rasgos que lo hace muy distinto, cuando estaba en el Sename, inauguraron un pabellón de la cárcel de Puente Alto. Estaban haciendo una obra de teatro donde estaba incluso el presidente Piñera en su calidad de senador en ese minuto. Y él hace un discurso, él se para disfrazado y dice... Tila hace un discurso. Él se para, sí. Él era uno de los internos. En esa época le decían el cabezón, todavía no era el Tila. Y dice, bueno, los chinos son chinos en China y ellos se entienden entre ellos porque los chinos son chinos en China, nosotros somos chinos en este país. Y quedaron llenos de autoridades, todos plop. Y ahí tú ves un poco el rasgo de la personalidad de este hombre. Y después, cuando está preso, él le manda una carta al ministro del Interior. Eso no es menor, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero el ministro del Interior, José Miguel Insulza, en su minuto, hace unas declaraciones diciendo, bueno, que este tipo de delincuentes tienen que quemarse en la cárcel. Y él escribe una carta. Como él, ya saben, estos 6 meses que estuvo en la cárcel, él escribió y escribió y escribió. Y él decidió escribirle una carta al ministro del Interior, diciéndole que la verdad, él probablemente no sabía la realidad, que ellos no nacen delincuentes, y firma como delincuente habitual.
Esto salió en la prensa y evidentemente eso es un rasgo muy distinto. Eso lo diferencia. Hay una cosa que a mí me llama muchísimo la atención, y tú que has investigado toda la historia, quizás me pueda dar luz. Se dice que no es la pobreza, sino el desamor lo que crea delincuentes, que aquellos que no reciben amor en las primeras etapas de su vida, después son incapaces de sentir empatía o amor por los demás, y eso los lleva en gran medida a optar por el camino de la delincuencia. Yo creo que este desamor constante, ojo, podemos haber mejorado mucho las técnicas de investigación, pero en el background que lleva a impedir que un niño tome el camino de la delincuencia no hemos mejorado nada. La Ley de los Derechos del Niño de la Convención de los Derechos del Niño se hizo el 89. Nosotros en Chile todavía no tenemos una ley del niño, por eso que un niño lo detienen por vagancia o por vender mercancía en la calle, porque se le aplica el Código del Trabajo u otras normas, pero no una ley del niño que lo proteja. ¿Y qué hacemos con ellos? Los mandamos al Sename, lugar que, bueno, mucha ley, mucha reunión, mucha comisión, mucha declaración bonita, pero el Sename sigue siendo igual que el Sename del año pasado, antepasado y otros años. Entonces, ese niño va a aprender ahí a ser delincuente, va a llevar ese desamor, esa falta de empatía a un nivel superior, va a refinar las técnicas. Y hoy, lo que tiene el Tila es que nos demostró a todos que él pudo haber tenido la madera para ser un ciudadano de bien, para ser un ciudadano ejemplar, para ser un ciudadano que hubiera contribuido, pero que ese desamor constante lo llevó a ser un delincuente. Rafa, pero yo siento que, porque decíamos, claro, cómo todos nos acordábamos tanto del Tila, y lo que yo recuerdo que nos impactó fue precisamente que pasó toda la noche en este departamento, en esta casa, secuestrando, tratando muy mal al hijo menor de la familia, incluso tengo entendido que él le quebró los brazos, y violando a la mamá y a la hija de esta familia espantosa. Y después nos enteramos, empezamos a hacer cierto, Sergio, que empezamos a unir todos los casos de él. Después nos enteramos que había descuartizado a su expareja y empezamos a ver esta persona y a conocer toda la historia todo lo que había llamamos para atrás. maldad. Claro, todo lo que era maldad, y ahí uno empieza a entender la historia terrible que tiene de niñez. Pero esto nos llamó mucho la atención en la época de la crueldad con la que este hombre actuó con esa familia y con otras familias también. En alguna investigación... familias del barrio alto. Muy cortito para preguntarle a Fernanda. En una investigación que yo vi, decía que él era frío como una piedra. Frío como una piedra. Pero paralelamente tiene esta cosa de sentimiento, del escribir una poesía, de decir unas palabras que impactan a las autoridades. Entonces, ¿cómo esta persona tiene estos dos polos tan opuestos finalmente en tu investigación? ¿Qué lograste encontrar ahí? Lo que pasa es que lo que nosotros investigamos, tratamos de ser bien objetivas y que cada uno se hiciera, justamente como tiene tantos matices, que cada uno se generara su propia impresión. Mi interpretación es que evidentemente era una persona que tenía rasgos psicopáticos muy marcados, falta y ausencia total de empatía. Era un psicópata moral. No tenía nada de empatía, narciso total. Y yo creo que ese narcisismo él lo traspasaba en estos aspectos. Él siempre quería lucir. Yo quizás quería ser muy antipopular, pero yo creo que en el Tila con lo escrito hay mucho de marketing y mucho de... Hay hartos cabros que escriben en las cárceles mucho mejor que el Tila, y Mauricio Redolé podría venir aquí un día a contarnos de cientos de presos que han trabajado con él y que son poetas, etc. Entonces yo creo que el Tila tiene harto de marketing también, la figura. Sí. Porque las figuras icónicas son así. Tienen un poco de verdad, tienen un poco de que le metemos color nosotros, le mete color la prensa, le mete color el noticiero. ¿Puedo acotar algo? A lo mejor Carlos aquí me va a entender. Yo voy a hablar del punto de vista policial. Me pongo como policía que tengo que investigar un hecho delictivo donde hay unas víctimas. El Tila, si no hubiera cometido lo que cometió en el Wincanal, que lo conversaba yo con la niña de este libro, con Fernanda, lo de, si miramos, no por ser clasista, pero si miramos, él había cometido un delito en un sector bajo. Sí, pues eso es. La parte mediática los transformó en que su pareja, su homicidio, no era una cosa constante de la prensa, sino que era lo del Wincanal. Y él se aprovechó de eso. Él siempre dijo, a mí me lo dijo, yo quiero quedar en la historia como delincuente. Entonces,
la presión del policía, porque nosotros estamos acostumbrados, aquí uno ve noticias, pero hay noticias que no salen, que robaron, que violaron, que un portonazo, todo eso, pero la parte que a uno como policía lo están presionando, porque hay que decirlo como es, por la presión de los jefes, la presión del gobierno, del ministerio, es cómo hacerlo. O sea, para uno no existen fines de semana, no existe nada. No, pero lo que está diciendo, Sergio, usted, que la presión del gobierno, el ministerio y todo, es para que el caso que ocurre en el barrio alto se resuelva más luego que lo que ocurre en el barrio bajo. No estoy diciendo que pasa ahora, pero lo puedo decir que en ese entonces pasó. Es decir, el asesinato de la mujer del Tila, de la pareja del Tila, no tuvo tanta presión de parte de las autoridades como lo que ocurrió en el Winganal. Claro, ¿por qué? ¿Por qué no tuvo tanta presión? Porque la presión se ejerce ante la opinión pública, con la prensa. Carlito. Mira, yo creo que esto es un tema a discutir largamente y refiriéndose a lo que estamos en este preciso momento en relación a su perfil. Fíjate que yo, escuchando, me quedo un poco con la impresión de Rafa, en el sentido de que hay el desamor cumple una misión muy importante. ¿Pero cuántos niños tienen desamor y no son muchos, pero tú has dicho, por ejemplo, en relación a él, que puede ser un invento de la prensa. Estamos diciendo a la población penal. Se hizo un concurso. Pero hablándolo de poeta. Se hizo un concurso de poesía y lo ganó. Sí, hizo un disco y lo ganó. De pintura también. Y hizo la pintura más importante, carcelaria, de ese momento, que el Mercurio publicó. Y aquí me quedo con un poco los argumentos que dio Rafa en el sentido de la orfandad, el deseo del amor que no está ahí inserto en él, sino más bien el abuso. Es un autorretrato, y detrás del autorretrato... Porque, Carlos, cuando tú sigues el caso del disculpa que discrepe contigo, no sirve para abrir conversación. Porque el Tila ya era un personaje adentro. No era que ganara el concurso de poesía y de pintura Juanito Pérez Los Palotes. Él ya era un personaje dentro. Era conocido, reconocido desde niño. Sí, adentro. Sí. O sea, él ya era el artista. Pero, ¿a dónde voy yo? Adentro. Lo que quiero decir yo es que el Tila, aparte de ser el desamor y todo, que hay muchos niños en este país que sufren de desamor y no todos son el Tila. Y hay muchos delincuentes. Y no todos son el Tila. No, hay delincuentes y delincuentes. Estamos hablando de un tipo que es un psicópata moral. Estamos hablando de un tipo que... ¿Cuál es mi punto? Y quiero morir pero con... no pero quiero morir con las botas puestas de mi tesis. El Tila, estamos hablando de él ahora, es porque se manda en ese año esos crímenes en la dehesa y en el barrio alto. Sin duda. Que en Chile no era una costumbre y que interviene el gobierno de turno, interviene en todo. Julio César, déjame decir algo que no me dejaste terminar, porque para cerrar este cuadro que es muy chico, fíjate lo que dice el cuadro que él pinta. Detrás de su hombro se ve una iglesia y se ve un ataúd. O sea, imagínate lo que anticipa en su retrato. Y en el otro costado se ve a un hombre abusando de otro hombre. Y ahí está reflejado un poco su autoestimación, si tú te das cuenta. No está un corazón, no hay nada, hay desamor. Eso es lo que yo quería decir. Es que yo también coincido en una cosa, que no es solo marketing que uno de alguna manera se haya detenido en la figura del Tila. Es cierto que pueden haber muchos Tilas. Es cierto que quizá esto tuvo mayor connotación social porque ocurrió en el barrio alto. Tuvo también mayor connotación social porque fue una crueldad inusitada dentro de los delitos habituales que ocurren en el barrio alto. Eso sí. Por eso, una crueldad inusitada. Es decir, cuando muchas veces se informó del caso del Winganal, no sabíamos que era el Tila. Y se informó muchísimo de eso porque fue realmente algo que no se había visto que ocurriera así. Pero luego esta historia, ¿por qué se instala en el diario nacional de alguna manera? No es solo porque la prensa lo quiso, no es solo porque ocurrió en el barrio alto, sino que nos mostró una cosa que muchas veces no vemos. Que el mal también tiene otra cara. Que el psicópata más cruel y más demencial que uno puede ver también tenía una historia. Y que esa persona que no tuvo ni sentimiento ni sensibilidad para violar a una mujer durante la noche en reiteradas ocasiones, para violar a una niña, tenía un lado que nos inquieta y que no entendemos. Tenía sensibilidad
artística. ¿Pero por qué? Y eso es muy... No sé por qué, no sé por qué lo hace raro de que un psicópata o un ser malo pueda pintar o pueda... se lo pinta en blanco y negro. Claro, es que la vida no es así. Sí, lo que inquieta... Tú estás diciendo algo obvio. No, Julio César, no me hables así. Sí, es verdad. No te estoy hablando de algo obvio. Claro. Te estoy hablando de algo obvio y yo también te podría decir que tú... Las personas malas, perdón, pero Monse, las personas malas también pueden tener un lado artístico, un lado, una niñez dura y todo. O sea, hay muchos, miles de casos. No, pero que en no la es representación eso. social En la se los pinta en blanco y negro. Obvio, y esto es lo que te muestra. Es lo mismo que el Chacal de Nahuel Toro. Es lo mismo. Era una persona cruel, pero cuando tú recorres su historia y de repente el Chacal del Nahuel Toro resulta ser que recibe atención de parte de los gendarmes, recibe cariño de parte de los gendarmes, empieza a cambiar. Entonces es el mismo ejemplo. ¿El mismo el Chacal? ¿Ah? No, es parecido claro, a lo del Chacal. Por eso, entonces la verdad es que esto y tiene esa fortaleza que tiene que ver con mostrarnos que la maldad también tiene otra cara. Y eso como sociedad nos inquieta porque es mucho más fácil para nosotros creer que el malo es malo. Así es. Y que la vida es blanco y negro. Oye, las cosas no son, ese es mi punto, claro. Sí, que las cosas no son en blanco y negro y que, ¿cómo se llama el niño que ha delinquido tantas veces? El Cizarro. La historia del Cizarro es desgarradora. Ya, po. Eso que no estás encontrando. Mientras no mejore el Sename, muchas tilas. Por eso te digo, son las 10:39. Son las 10, estábamos entusiasmados, ¿no? Ya que hemos tenido un ratito para poder hablar. Son las 10:39, vamos a seguir hablando.